Si damos otro pasito en el avance de nuestro contenido temático, es importante observar que regularmente las epístolas paulinas van a tener dos grandes secciones. Las partes conceptuales serían unas, las partes que tienen que ver con las categorías de explicación que él debe dar en relación al contenido de la doctrina cristiana, pero también están las partes parenéticas, que se les llaman así porque tienen que ver con la parte práctica, con la parte moral, con la parte del que, bueno, ahora ya sé esto y entonces ¿qué implica esto en mi vida? Entonces hay dos grandes partes, hay dos grandes secciones, y en palabras simples serían la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? La parte que nos dice que nos da la ortodoxia, la forma correcta de lo que se debe pensar y creer en un momento dado, y la ortopraxis, que vendría en la parte que algunos llaman parenéticas, ¿verdad? Que tienen que ver con ese sentido moral, con el ¿qué voy a hacer ahora con esto? Y por eso es que hay porciones muy significativas que tal vez son las que tal vez uno tiene más en mente, como por ejemplo Romanos 12:1. Pablo comienza esa sección, esa sería la parte parenética de Romanos, ¿sí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es el culto verdadero, dirían otras versiones. ¿Cómo empieza? Os ruego por las misericordias. ¿Qué significa eso? Miren, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿en dónde están las misericordias de Dios? Descritas, enunciadas, desarrolladas, planteadas en los capítulos del 1 al 11. Y del 12 al 16 de Romanos vamos a encontrar toda esa parte del sentido de práctica, de moral, porque tiene que ver con que, bueno, yo ya conozco éticamente algo que me mueve en mi código personal, ahora me tengo que meter a lo moral, a lo que me hace desempeñarme en la comunidad en general en donde estamos. Así que esa parte que nos lleva a la práctica nos mete a esas dimensiones de la vida cristiana cotidiana. El módulo axiológico que dibuja el ethos, o sea, la esencia cristiana, ante la fase temporal de la existencia, es indiscutiblemente para San Pablo buscar las cosas de arriba, ¿sí? Colosenses 3:1 es un pasaje muy conocido que nos dice que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, enfocarnos en lo celestial. Tenemos claramente una meta donde vamos, pero en tanto llegamos allá tenemos que ir ensayando acá lo que pretendemos ir a hacer allá. Si usted y yo no tenemos comunión con Dios hoy aquí, es porque no estamos proyectando estar en comunión plena con Él en la eternidad. Olvidémonos. La forma clara y precisa que usted puede manifestar hoy en su vida terrenal, que anhela estar en la presencia de Dios, es que no escatima tiempo en dedicarle tiempo a su comunión con Dios aquí en la tierra. Sino, como dirían los jóvenes en nuestro contexto aquí en Guatemala, cuentos, ¿verdad? Casaca, dicen los muchachos, ¿sí? Si usted ama a Dios, usted ama estar en la plenitud de su presencia, usted va a amar estar aquí día a día construyendo su vida de devoción personal. No va a escatimar eso. No le va a ser pesado orar, hablar con Dios. Hay gente que no sabe ni qué hablar con Dios. Sencillamente, ¿por qué? Porque no lo conocen. Así de fácil. Y como no, ¿por qué no lo conocen? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la vida eterna. Estas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? ¿Quiere conocer usted más a Dios? No necesita de experiencias extáticas para conocer de Dios.
Si Dios se las quiere dar, vendrá por añadidura. ¿Sí? Éxtasis, no necesita éxtasis ahí para que usted se salga de la realidad actual. Entonces no necesita experiencias extáticas que lo saquen de su realidad. Ex es sacar, ¿verdad? Es extraer. Entonces, si Dios se la da, enhorabuena. Que venga como una añadidura, pero no como algo que me haga depender de conocer o no a Dios. De donde debo estar bien tomadito y conociendo día a día a Dios es la palabra escrita. Ahí debo estar inmerso todos los días, buscando cómo saber más, cómo conocer más, cuándo fueron escritos los libros, por quiénes fueron escritos, cuál era el propósito central del libro, estudiar historia y teología del Antiguo Testamento, estudiar historia y teología del Nuevo Testamento. O sea, hermanos, si somos estudiantes de teología, tenemos que conocer más para servir mejor. Si usted ha ido pasando sus cursos en el seminario y sigue igual de conocimiento que cuando llegó, está perdiendo el tiempo y está haciendo que gasten en usted inapropiadamente recursos que podrían estar invirtiendo en otras personas. Porque la idea es que usted innove, que usted haga las cosas hoy mejor que las hacía hace, póngale el tiempo que atrás usted lleva antes de estar en esta institución, o si ha estado en otras instituciones, si usted también ha metido plata en la formación, como también suele hacérselo también acá, porque sé que no es todo con beca, pero son precios simbólicos. La educación en cualquier nivel en que esté es una educación que requiere recursos, requiere preparación, requieren elementos materiales para poderse realizar. El tiempo que usted invierte es un tiempo valiosísimo. Sumemos el tiempo, horas, y metámosle el análisis de tiempo de productividad, y es un tiempajal y un recurso económico aquí que tremendo entre todos nosotros. Pero la idea es que se hagan las cosas de diferente manera. Hagamos mejor las cosas, prediquemos mejor, estemos más sustanciosos en el trabajo de la consejería. Así que es interesantísimo que estando enfocados, hoy acá en el presente construimos ese futuro. Por eso es que hoy, en esta vida terrenal, elegimos o rechazamos a Jesucristo. Y vivimos hoy desde ya la vida eterna. No hay que esperar a morirnos terrenalmente, físicamente, para empezar a vivir la vida eterna. La vida eterna ya la estamos viviendo quienes somos hijos e hijas de Dios. Por eso es que Pablo dice que aquellos que están muertos en Cristo solo duermen. Es solamente un leve dormir y un eterno despertar. Hay un canto que dice eso, ¿verdad? Entonces, y por eso es que el concepto paulino, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es estar en la plenitud del Señor. Aquí ya estamos en la presencia de Él, pero estar en la plenitud de su presencia es algo indescriptible. Claro que si usted analiza, si realmente creemos eso, no nos afligiría mucho cuando se nos presentan aquellos momentos de andar en valle de sombra o de muerte, ¿verdad? Sencillamente la situación será estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Eso es lo único. Pero todavía hay creyentes que sí le tienen temor a la muerte. Bueno, saber por qué. Pero eso todo ser humano lo tendremos que enfrentar tarde o temprano, a menos que el Señor venga hoy y solo nos transforme, ¿verdad? Pero aquellos que han enfrentado la muerte, sencillamente entraron a una etapa diferente. Los que están durmiendo en Cristo. Y es importante entonces pensar en el elemento de que estamos hoy acá caminando y construyendo el futuro, la plenitud. Y no hay que esperar hasta la muerte terrenal. Pero atención, el misterio, el secreto de la vida cristiana radica en que esas cosas de arriba se alcanzan desde aquí abajo, que es lo que estamos diciendo. Viviendo en esta tierra, no es lícito interpretar el binomio cosas de arriba, cosas de abajo, como si incluyese en sí la minusvaloración del quehacer terreno. Mucho el problema que se ha dado a la interpretación paulina en estos pasajes es que se le da
utilizando esa palabra que pusimos acá, minusvaloración. ¿Sí? Es decir, se le trata de una segunda categoría. Uy, es que el mundo, ¿verdad? Porque se ha tipificado como que todo lo que está aquí es sucio, y no es eso, no es una realidad eso. Lo que ha incidido en la manera en que vemos al mundo, la sociedad, aspectos tan maravillosos como por ejemplo la sexualidad del ser humano, dada por Dios como un elemento de mandato para que lo disfrutase apropiadamente en el contexto del matrimonio. Hay un libro interesante que se llama El placer sexual ordenado por Dios. Sin embargo, la sexualidad del ser humano ha sido trastocada por una sociedad no redimida que la ha vuelto algo totalmente desenfocado de lo cual para lo cual Dios lo estableció para el ser humano. Y ahí vemos los tremendos problemas en los cuales hoy vive en la juventud, principalmente en el ámbito de la pornografía, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo se ha desvirtuado el uso apropiado y correcto de lo que es, en este caso, la sexualidad y la salud reproductiva del ser humano. Por no mencionar otras situaciones como el aspecto administrativo, el aspecto ecológico, el aspecto social general de servicio en la sociedad. Hoy, por ejemplo, el tema de la llegada a ocupar funciones de poder en el Estado se anhelan no solamente por cuestiones de ir a servir más y mejor a la población, sino que es para ir a servirse de. Se ha desvirtuado. Aún, por ejemplo, el campo del ejercicio de la política se ha ensuciado de tal manera que hay muchos cristianos que no quieren estar en eso. Y hay quienes aceptan entrar en eso y estando ahí adentro, en lugar de marcar la pauta de hacer sal y luz, se dejan absorber por el ambiente de corrupción. Pero no quiere decir de que en sí hacer política o ser político sea malo o sea ser una persona pecadora, ¿no? El problema es que así como la política, también la banca, también lo financiero, también lo ecológico, hemos sido ineficientes como seres humanos en saberlo hacer apropiadamente. Así que la política no es sucia. Quienes hacen política son los sucios. Eso es otra cosa, ¿verdad? Quienes hacen el ejercicio de cualquiera que sea las tres expresiones del Estado, como es aquí en el caso nuestro, cómo lo hacen es otra cosa. Es las personas que en este caso no son redimidas, obviamente su naturaleza pecaminosa van a llevarle o va a llevarles a hacer cosas inapropiadas. Ahora, esperamos, así como en la política, en la banca o digámoslo aquí mismo, en una comunidad de fe, en una iglesia, también esperamos que las cosas se hagan de diferente forma, porque se supone que somos personas transformadas. Pero aún usted no me dejará mentir, aún dentro de la misma iglesia hay injusticias, hay mala administración, hay acciones que no son con equidad, sino son parciales, no hay imparcialidad en algunas decisiones que se toman, ¿sí? Entonces hay que llamarle por su nombre a todas las cosas y buscar cómo debe cambiar esa situación. Algo que tenemos que subrayar ahí es que no es lícito interpretar el binomio cosas de arriba, cosas de abajo, como si incluyese el menospreciar, desvalorizar el quehacer terreno. Todo lo contrario. Todo lo terreno debe ser rescatado para la gloria de Dios. El arte, la cultura, la academia, todo debe estar rescatado para la gloria del Señor. ¿Y cómo se va a lograr? Solo con personas transformadas por Jesucristo. Los quehaceres de la tierra no son para Pablo sin más cosas de abajo. Pasan también a ser cosas de arriba cuando el cristiano, por la gracia de la vocación, los hace portadores del peso eterno
de la gloria, como dice en 2 Corintios 4:17. O sea que nosotros automáticamente, al empezar a desempeñarnos en la tarea que tenemos cotidiana, ahí empezamos a dar un proceso de santificación también para las tareas que hacemos. El oficio, la tarea, la profesión que hacemos se empieza a santificar. ¿Qué significa eso? Empieza a hacerse como para el Señor. ¿Sí? Una empleada doméstica en la casa hace bien su trabajo, no para que solo lo mire o la mire la señora de la casa, sino que barre bien, sacude bien, porque lo hace como para el Señor. Un esposo, una esposa ejerce su actividad como esposo y como esposa buscando la gloria de Dios. ¿Sí? La interrelación entre padres e hijos se hacen de acuerdo al marco que la palabra de Dios nos da, y así nos vamos a las relaciones ya puramente contractuales de fuera del ámbito de la familia, y vamos al trabajo, y entonces vamos que la gerencia se hace como para el Señor, con ética, con moral, con conciencia de comunidad, con conciencia de que si yo tengo un alto cargo y puesto, no es para servirme de los demás, es para servirle a los demás y de buena manera. Porque hay quienes quieren ocupar posiciones sin desempeñar funciones apropiadamente. Así que no es solo el mero hecho de buscar el ocupar una posición, hay que buscar ocuparla y ejercer esa posición o lo que se espera de esa posición con excelencia. Quien anhela obispado, cosa buena anhela, diría Pablo. Pero se requiere, y hay un montón de requisitos ahí. No es nada más de que el que solo es de ofrecernos, ¿verdad? Y en este caso el trabajo en cualquier lugar en donde vamos a asumir un papel de guía. Ese papel de guía se llama liderazgo. Vamos a asumir una función de liderazgo. Liderazgo es sinónimo de servicio en las categorías y en los términos del reino de los cielos. El que quiera ser el más grande entre vosotros será el que más sirve a los otros. No es como en el mundo. Mas vosotros no seréis así, les dijo Jesús. Porque en el mundo, en la sociedad no redimida, dijo Jesús en este caso, ¿verdad? En la sociedad que no está guiada por los parámetros del reino, quien quiere tener una posición de liderazgo, en este caso es para ir a servirse de los demás. El que quiere ser el mayor de todos es pero para ir a mandar a los demás y no para irles a servir. Y es por eso que en el caso nuestro, como estudiantes de la teología, somos llamadas a ser mejores servidores en la iglesia, los más entregados, los más abnegados, las más dedicadas a la tarea. En lo que requiere diligencia, dice la Escritura, no perezosos, no perezosas, fervientes en el Espíritu, sirviéndole al Señor. O sea que no es cuestión de que solo me lleno de información y se sigan haciendo las cosas igual en la comunidad de fe. Algo, usted tiene que identificar qué de diferente hoy usted está haciendo o ha sucedido en su comunidad de fe desde que empezó a estudiar en esta institución. De lo contrario, disculpe y con todo respeto se lo digo, con mucho temor y temblor, pero se está perdiendo el tiempo, está malgastando el recurso y, como diría la Escritura, va a ser más tolerante para Sodoma y Gomorra el Señor que para usted o para mí. Porque si aquellos que no conocieron hicieron lo que hicieron fue en su ignorancia. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, lea usted la Escritura, lo que viene después de esa declaración. Por eso Pablo insiste en el cumplimiento fiel de los deberes sociales y cívicos. Deberes sociales y cívicos. Colosenses 3:18, Efesios 5:22 al 6:9,
Romanos 13 del 1 al 7, entre otros textos. Nuestros deberes civiles, sociales, son resaltados en los mandatos de la Escritura y hay que tomarlo en cuenta. Ahí no hay quite, no hay zafe, no hay que hacer mucha hermenéutica elaborada de lo que se nos está diciendo en esos pasajes. Es insistente el mandato del cumplimiento fiel de esos deberes. Entonces somos llamados a tener mucha responsabilidad en ese marco. El cristiano, la cristiana es señor del mundo y de sus cosas. 1 Corintios 3, 21 al 22, y debe buscar por todas partes establecer su reinado. Filipenses 4, 8, establecerse el reinado del Señor ahí, de Dios. Cuanto hay de bueno, de noble y de bello, viviéndolo para el Señor, como dice en Colosenses 3, 23. Son aspectos, mire, paulinos, que marcan la teología del cristianismo. Determinan el perfil de aquel y aquella que pretende ser un hijo y una hija de Dios, y no digamos con más todavía seriedad, ser un servidor o servidora del Señor. Para la gloria de Dios necesitamos entonces enfocar todas las actividades y desempeños en el nombre del Señor Jesús, como corriendo en dirección a la meta, teniendo a la vista el premio eterno, o sea, el supremo llamamiento del Señor. No tanto que las coronas y que las estrellas, que nada, que nos interesa la plenitud de aquel que es el autor de la fe, que es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Esto es como la segunda gloriosa venida del Señor. Anhelamos la segunda venida del Señor por Él como persona. Yo espero a Él, lo espero a Él como persona. No espero un evento nada más. No espero un evento que me saque escapistamente de las situaciones de la sociedad actual. Hay quienes anhelan la venida del Señor porque ya no aguantan este mundo chuco, pecador, asqueroso, del cual quieren salir huyendo. Cuando el mandato es: no soy del mundo, pero los dejo en el mundo para que hagamos, o que en este caso para que hagan la tarea que tienen que realizar, completar la expansión de su reinado aquí en la tierra, porque la obra de Jesús fue completa en la cruz del Calvario. Ya no hay que agregarle ni quitarle. Lo que hay que hacer es contarla, contar esa obra de Él en todas partes. Así que es importantísimo este elemento, que lo tengamos ahí en mente. De este modo, la tarea en el mundo, las cosas de abajo, puede tener el sabor de las cosas de arriba, porque las estamos relacionando, ¿sí? Van una relacionada con la otra. Así se ve cómo, para Pablo, la tarea humana en el mundo no es ni mero ámbito tolerado, ni un absoluto que usurpa los atributos de la vocación divina, ¿sí? Por un lado, repito, no es algo que, bueno, hay que aguantar aquí usted porque no hay otra, ¿verdad? Como hay mucho cristiano y cristiana que solo viven pasándola. Imagínense, Dios mío, ¿con qué se come eso? Si usted es cristiano y usted es cristiana, no la tiene que vivir pasándola, no, tiene que vivir cumpliendo eficientemente la tarea que Dios le ha encomendado. Cuando en la iglesia usted pregunte a un hermano y hermana, ¿cómo está usted? Ay, aquí pasándola. Ay, Dios, es como que está viendo que pase la vida nada más. No, el creyente no vive de esa manera. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, no pasándola. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el trabajo en el Señor no se refiere, creo que ya lo mencioné también en otro curso y ahora en la parte introductoria en la sesión anterior, no se refiere solo a la tarea aquí, en la iglesia, en el templo, en las cuatro paredes. La obra del Señor es todo el mundo en el cual estamos. Todo lo que se hace en comunión con el Señor no es
en vano. Así que no es un mero hecho de estarla pasándola, no. La iglesia y el creyente no vive pasándola nada más. Vive coherentemente sabiendo que hoy, las decisiones de hoy, los pasos de hoy, le encaminan y le llevan hacia algo específico en el futuro. ¿Qué piensa estar usted haciendo aquí de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años? ¿Qué piensa que su comunidad, cómo va a estar? ¿Va a estar la misma iglesia? ¿Va a estar la misma membresía? ¿Va a estar en el mismo lugar? ¿Va a estar haciendo lo mismo toda la vida? Si las cosas van a cambiar y usted no quiere encontrarse en el mismo cuadro y radiografía de hoy, hoy usted tiene que tomar decisiones para que eso cambie para dentro de 15, 20 años, o 5 años, o 3 años, o si usted quiere dentro de 1 año. Pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, así como con una varita mágica. No. Las decisiones de hoy ya afectarán su futuro. Inmediato. El que está cerca y el que está lejos. ¿Sí? Así que, hermana y hermano, es importantísimo que tengamos claro estos elementos, porque en esta medida vamos también nosotros a desarrollar con mayor claridad las tareas que Dios ha puesto en nuestras manos, y no vamos a estar haciendo malabarismos de cuestiones que solamente se van a hacer así porque hay que hacerlas, o porque las toleramos que se tienen que hacer nada más porque, bueno, ¿qué otra? Hay que hacerlo, ¿verdad? No, ni tampoco el hecho de que van a usurpar, ¿verdad? Tampoco es que van a usurpar los atributos de la vocación divina, esas tareas que tenemos que realizar, sino que tiene que haber un punto de equilibrio en ambas, porque hay quienes, ¿qué quiere decir esto último que estoy mencionando? Que hay quienes también caen en un mero activismo, ¿sí? Hay un mero activismo, hacen aquí, hacen allá, andan por acá, por allá, rebotando puros ronrones en todos lados, pero no hay nada de productividad. Solo hacen, pero no hay nada de resultados concretos. No es tanto cuánto hacemos. Esto es como cuando antes se preguntaba en las iglesias capítulos leídos y algunos decían 50, vividos ni un versículo, ¿verdad? Entonces es lo mismo en esta situación. Hay que tomar en consideración que no es nada más de hacer y activismo y aquí por allá y otra actividad por allá. No, hay iglesias que programan solo actividades, 80 actividades en el año. Producto, al final nada, solo dinero gastado, y en los informes fue de gran bendición. ¿Qué fue? ¿Qué significa eso de que fue de gran bendición? A saber. Pero no se puede describir con precisión, se logró esto, adquirimos esto, llegamos al resultado dimos un paso más en nuestra misión, hoy estamos abriendo otra iglesia en tal lugar, o estamos atendiendo con un ministerio social a un determinado sector o segmento de la sociedad. La semana pasada hablaba yo con un hermano acá que hay una tarea de ministerio que tal vez no le hemos puesto mucha atención, y es toda la gente migrante que está retornando al país, no tanto por voluntad propia, sino porque los mandan día a día en aviones, o no tal vez día a día, pero sí con la frecuencia que está establecido, con toda la gente que están capturando en los Estados Unidos, que no tienen sus papeles en orden y que los están devolviendo a sus países. ¿Cuánta gente entra aquí a Guatemala los días en que tiene que entrar? ¿Qué estamos haciendo para irlos a encontrar? Hablando con este hermano la semana pasada, me quedé así como quien dice, de veras, tantas cosas que hay para hacer, y algunas las estamos pasando tan desapercibidos. Leemos la noticia, nos preocupa por supuesto muchas veces la situación, pero no accionamos en algo concreto. Claro, se requiere tiempo. Es más alegre estar en un congreso de alabanza y música y brincar y hacer esto y hacer aquello, que estar teniendo que ir al aeropuerto a esperar a la gente, ver en qué horarios entran, por dónde salen, irnos a decir, mire, soy fulano, le podemos ayudar en algo, a dónde hay que llamar, usted para dónde va. Tampoco darles el dinero así tan fácilmente, pero por lo menos decirle, bueno, venga, se lo voy a llevar a donde están los buses para ir a determinado lugar donde usted vaya. Necesita llamar a algún familiar, etcétera. Todas esas ideas las estaba dando este hermano. No crean que me brotaron a mí, porque yo estaba en out también en esta situación, ¿verdad? Pero este hermano me hizo despertar a esa realidad. De veras, es una tarea que ahora, en los últimos, 5 años, ha sido tema
importantísimo aquí en Guatemala, a tal extremo que lo que en un momento dado yo me temía al hacer el análisis que hacía cuando hacía esas lecturas en periódico, la economía en Guatemala estaba sustentada en las remesas. Ahora que están deportando mucha gente, ustedes no han visto el análisis de la economía en Guatemala, las remesas bajaron, la moneda empezó a ser afectada también. ¿Por qué? Porque estaba sustentada en algo fantasioso. En lugar de crear aquí un ambiente propicio para que la gente produzca y trabaje aquí y esté feliz con su familia aquí, para el gobierno mejor que haya mucha gente afuera trabajando, ¿verdad? Y produciendo divisa y entonces mantener una macroeconomía más o menos como la que habíamos estado teniendo. Pero ahora el dólar se empezó a disparar y entonces quiere decir que nuestra moneda va más para atrás todavía. Pero ¿cuál era el principal rango del tema económico en nuestro país? Remesas, y de ahí creo que venían café y algunas otras tradiciones, otros, ¿cómo se llama? Productos de exportación que han sido tradicionales y luego los no tradicionales y luego no sé qué otra cosa, y la economía informal en la que vivimos. La economía en Guatemala está en el 85% en lo informal. Solo el 15% está en lo formal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay gente que tenía sus almacenes, pero ahí estaba encima la SAT y que no hay reglas claras y que cada 6 meses cambian las reglas de fiscales y esto y lo otro, y en lugar de cuidar al que está pagando impuestos, ahí están hostigándolo y que lo vamos a meter a la cárcel y que no sé qué, en lugar de motivar, ¿verdad? Hay una cultura en nuestro sistema de administración tributaria en el país que no es de ayudarlo a usted a que tribute, sino es ver dónde lo toman, dónde lo cogen, dónde lo cachan, dirían los patojos, ¿verdad? Para hacerle la vida imposible, para cobrarle multas, para hacer... No, mire, es una mentalidad absurda realmente. Se necesita un cristiano que llegue ahí, mire, que llegue a ministrar, que llegue a tener una coherencia en ir a reorganizar y a replantear esa famosa superintendencia de administración tributaria en nuestro país. Pero lo menciono porque había mucha gente que ha ido cerrando sus negocios. Le es más fácil estar en la economía informal, donde no hay IVA, donde no hay que pagar, tener facturas, donde no hay nada. Pone ahí usted su canasta en la puerta de cualquier lado y empieza a vender, ¿verdad? Y ahí está. Mientras que aquel que tiene su almacén y trata de tenerlo bonito para que consiga un ambiente agradable, que usted llegue, no se puede, hay que pagar seguridad, porque aparte de que paga sus impuestos, no tenemos seguridad, ¿verdad? Entonces hay que pagar, más bien a veces la policía misma empieza a hacer sus marufias ahí, ¿verdad? Lamentablemente quizá no todos, pero en un alto porcentaje sí. Entonces fíjese, usted le paga a un sistema tributario en un país que es incompetente para hacer las cosas que tienen que hacer, básicas, darle un ambiente apropiado de seguridad para que usted produzca. Usted está produciendo en una medida mayor o menor y no le dan el marco apropiado para hacerlo, pero si le exigen, le piden, le sacan, ¿verdad? Y entonces no hay coherencia en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué me metí a esto? Hermanos, se necesita gente cristiana ahí. Estoy seguro que no ha habido un cristiano en la administración tributaria de nuestro país. Porque no puedo yo pensar en esta cabeza, no puedo llegar yo a pensar que haya habido una persona creyente en Jesucristo que sea incapaz de ir a hacer bien las cosas en ese lugar. O sea, necesitamos presencia de creyentes genuinos en todas las esferas de la sociedad. Y hablamos de esto producto de que hay tantos ministerios que pueden hacerse, hermanos. Solo ese que les estaba mencionando, que me quedó ahí la cosquillita desde la semana pasada. Hay algo que hay que hacer en esa área. Por supuesto que no será solo ahí, hay muchas otras. Pero esa sería una nueva dinámica de trabajo. Y en la economía del país, en la que usted todavía, encima de que tributa, aparte tiene que pagar seguridad propia, aparte tiene que pagar un sistema de seguridad en su negocio porque la alarma y que no sé qué,
y usted está como empresario expuesto a la extorsión, expuesto a que lo secuestren. Dice uno, de veras, increíble. ¿Qué inversionista externo va a querer venirse a meter a un país como el nuestro? En consecuencia, ¿quién va a crear bienes de producción para que haya gente que llegue a trabajar a esos lugares, a fábricas, etcétera? No, más bien se están yendo, más bien se están cerrando empresas aquí en Guatemala. ¿Y eso qué implicaciones hay? Habrá más gente desempleada en nuestras iglesias, menos posibilidad de diezmos y ofrendas, si usted quiere verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Menos posibilidad de hacer bien el trabajo que la iglesia. O sea, si usted mira, es una espiral increíble, ¿verdad? Desde afectarse directamente las familias, como personas, como células vivientes dentro de un contexto de sociedad, como familias, no digamos las repercusiones ya externadas en el contexto de la misión de la iglesia. ¿Qué pasará con aquellos misioneros que han salido fuera de las fronteras de Guatemala y que están siendo apoyados por las iglesias guatemaltecas, en donde se comprometieron a darles X cantidad a cada iglesia? ¿Y qué va a pasar cuando estas iglesias, con estos miembros que no tienen trabajo, no pueden dar? No porque no quieran. O sea, dése cuenta usted la magnitud que tiene un problema económico aún para la misión de la iglesia. Y de hecho, hoy por hoy están accionando misioneros fuera del país, que son misioneros guatemaltecos, con hasta menos 60% de sus presupuestos originales cuando se fueron. Solo porque de verdad aman la obra del Señor, están haciéndole frente, habiendo hecho reajustes en sus gastos para poder estar todavía en los países. ¿Y por qué? Hermanos, salir de las fronteras de Guatemala e irse a un país de África, por ejemplo, eso no cuesta 5 lempiras, solo el pasaje. Y si es una persona, pues más o menos, pero si son 4 miembros de la familia, si son 5 miembros de la familia, cada pasaje son más de $1,000. Entonces imagínense lo que implicaría venirse y volver a empezar, o venir aquí. Tienen que hacer reajustes. O sea, yo lo que quiero es plantear un cuadro tan terrenal que afecta también lo celestial y la doble vía que tiene esta situación. Lo celestial, ¿en qué sentido? En que la misión que se tiene que hacer fuera hasta lo último de la tierra, de alguna manera se ve obstaculizada por esta situación económica. ¿Qué hacemos como iglesia? Bueno, algunas estrategias serían, si era solo una iglesia o 2 las que estaban unidas apoyando a este misionero, hablemosle ahora a unas 8 o 10, para que entre 8 y 10 iglesias se pueda seguir manteniendo a esta familia misionera o a este misionero. Pero hay que romper barreras todavía, ¿verdad? La barrera denominacional, la barrera de no sé qué. No, es que como si ese no es miembro de la iglesia, ¿y por qué lo vamos a apoyar? Si aquí hay también que hay que evangelizar aquí en Guatemala. ¿Para qué irnos hasta no sé dónde si aquí hay que evangelizar? La Biblia dice que simultáneamente, Hechos 1:8 es clarito, en tanto hacemos el evangelismo aquí, la misión acá, hay que hacerla en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Quien no puede leer e interpretar ese pasaje por sí mismo ahí solito como pasaje es porque de plano no ha entendido en qué consiste la misión. Pero hay quienes creen que primero se evangeliza aquí, después se evangeliza cercanamente a la iglesia, después vamos a ir a Centroamérica. Ay Dios, así olvídese. Simultáneamente se hace la misión acá y desde acá hasta lo último de la tierra. Así que, hermano y hermana, tarea menuda la que nos ha metido el Señor con estar en el tema de conducir iglesias, servir en y desde las iglesias para hacer la misión. Desde estos textos paulinos que fundamentan una perspectiva integradora de creación y redención, imagínense los dos extremos, ¿verdad? La creación, por un lado, es afectada por la redención. Positivamente, cuando decimos afectada, incide la redención en la creación. Se recupera el proyecto divino, se desempaña lo que pasó producto del pecado en el proyecto divino. Hay que empezar a rescatar en consecuencia todos los escenarios cedidos a una sociedad no redimida. Cabe una mirada teológica al pasaje de San Pablo que comentamos, que permite atisbar el nexus mysterium, o sea,
acercar el nexo de ministerio en el seno de la vocación, y que podría expresarse de la siguiente manera: la situación humana, la profesión, el puesto en la vida, las relaciones familiares, sociales, políticas y culturales del hombre o de la mujer llamados en Cristo son asumidos porque son válidos en el movimiento redentor de la llamada divina, para ser integrados en la respuesta de fe que la nueva criatura debe dar a Dios en su existencia cristiana. O sea que no los aísla de la realidad en la cual se encuentra, no los separa de la situación en donde se encuentra, no les saca de la realidad en donde se encuentra sencillamente, sino que les exhorta que desde ahí hagan el trabajo que tienen que hacer ahora con una nueva perspectiva en Cristo Jesús. Acuérdese usted de aquel endemoniado gadareno que Jesús libera. ¿Qué es lo que quería hacer? Irse detrás de Jesús, pero Jesús le dice: no, ve a los tuyos, ahí está la tarea. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? La mujer samaritana salió voladita a su contexto a hablar lo que este profeta le había dicho en relación a su vida. Esa es la tarea que el Señor quiere que se haga. No sacó a la samaritana, a esta mujer, del contexto en donde estaba. Por supuesto que hubo transformación de la vida de ella, pero no la sacó de su contexto, no la aisló de su contexto, no hizo un escapismo de ella. Y es que eso es algo muy importante. Los cristianos no somos llamados a vivir en guetos apartados de la sociedad. Lamentablemente aquí en Guatemala han habido intentos en algunas iglesias que han querido aislar a los creyentes de sus familiares inclusive, ¿verdad? Han aceptado a Cristo y los aíslan, no les hablan en la casa a sus familiares que no son creyentes, y en fin empiezan a formar una especie de gueto, de círculo, enconchados, ¿verdad? Para no contaminarse con los que están a su alrededor. Mire, totalmente desenfocados de lo que estamos viendo, totalmente desenfocados de la realidad cristiana a la que nos llama la palabra de Dios en el momento de la redención. Más bien usted debe ver ahí, por eso le pusimos en cursiva la palabra integrados, asumidos, son asumidos, porque son válidos en el movimiento redentor de la llamada divina, para ser integrados en la respuesta de fe que la nueva criatura debe dar a Dios en su existencia cristiana. O sea, hay una inclusión de estas tareas. Por supuesto, aquí nos estamos refiriendo a todo aquello que está dentro del marco que la Escritura ha establecido como aceptable dentro de la voluntad de Dios y dentro de la moral que establecen los parámetros de los mandamientos de Dios. Aquí no estamos hablando de determinadas actividades que tienen que ser cambiadas en un momento dado y que representan retos también para las iglesias. ¿Qué hacer con los jóvenes mareros que Dios está transformando y llevando a la iglesia, para que ellos, por supuesto, tienen que salirse del escenario en donde están? No van a poder seguir delinquiendo, ¿verdad? Van a tener que salirse. Ahora, ¿qué implica para un joven marero quererse salir de una mara? ¿Qué implica para la iglesia, donde se le tiene que dar pastoreo a este joven? ¿Quién le va a firmar una carta de recomendación a este chico tatuado para que busque un empleo en algún lugar y decir: yo doy testimonio y fe y credibilidad de este chico que fue transformado por Cristo? ¿Quién quita que todavía esté más o menos y vaya y haga una gracia ahí donde usted lo recomendó, y usted lo recomendó, se va usted con él también? Porque van a decir: de plano va a ser rucho, ¿verdad? Mita. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de realidades? ¿Qué hacemos con aquellas mujeres que se han dedicado a la prostitución y que en un momento dado son, a través de un proceso de acercamiento de la comunidad de fe a esos lugares, y son transformadas por Jesucristo? ¿Cómo las vamos a integrar en el contexto de la iglesia? Porque ellas no pueden quedarse
tampoco en esas prácticas. O sea, son escenarios en que tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras hijas en medio de esa realidad? ¿Verdad? Las hermanas, ¿será que van a dejar que, sabiendo que llega una mujer transformada por Jesucristo, pero que se dedicaba antes a la prostitución, que se sienta en la par del marido? ¿Va a ser algo fácil o no va a ser algo fácil aceptarla en la sociedad femenil de la comunidad de fe? ¿Cómo la van a ver los miembros de la iglesia varones? Pero aquellos que a veces andan así 2 que 3, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que el proceso de transformación se inicia con la convicción plena de que Dios nos llama a hacer las cosas de diferente forma porque somos nuevas criaturas. Pero significa discernir si donde estamos representa efectivamente el que la gloria de Dios esté develando para continuar en ese proceso en donde estamos, o si tendremos que hacer cambios para que en este escenario lleguemos a otra realidad de vida y ministerio, y que en consecuencia también como comunidad de fe tengamos la capacidad y la mentalidad y la previsión de un escenario para atender este tipo de realidades.